Pero cuando usted anhele una palabra de parte de Dios, abra la Biblia. Porque si hay una palabra profética de alto nivel, es la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en momentos que he necesitado la voz de Dios, a través de la palabra, Él me ha hablado y ha ministrado a mi vida. Así que es interesante y es en cada una de las historias, en cada uno de los versos que nosotros podemos leer en la palabra, hay algo en lo que Dios nos quiere hablar. Y yo reflexionaba mientras me preparaba para compartir con ustedes esta palabra sobre lo que Dios ha estado haciendo con Nazaret, sobre lo que las prédicas que el pastor Reyes ha estado trayendo, madurez y crecimiento espiritual. Alguien ha estado disfrutando, alguien ha estado asimilando lo que la palabra nos ha estado hablando. Alguien ha comenzado a hacer cambios en su vida. Así que hay procesos que necesitan venir a nuestras vidas. Y sabe, yo le ponía por tema a lo que iba a compartir con ustedes. ¿Estás listo para subir al monte? Porque en la lectura que vimos encontramos una historia que quizás, como dije, las ha extendido antes. Y sabemos que Dios hace un llamado a Abraham. Le dice a Abraham en el versículo 1, dice, y dentro de este llamarlo, esa palabra probó. Es interesante que van a venir procesos a nuestra vida porque Dios nos quiere probar. Entonces, dentro de los tantos personajes en la Biblia que nosotros podemos encontrar eso, Abraham es uno de ellos. Y la Biblia misma es clara y dice que probó Dios a Abraham. Qué interesante, me gusta mucho cuando leemos esa comunión, esa conversación tan directa con el Señor. Ese poder hablar, ese poder escuchar la voz de Dios. Entonces le dijo, le llamó y él respondió. Y usted dice, ajá, qué revelación tan tremenda. Lo que pasa es que hay gente que Dios está llamando y no responden. Hay gente que Dios está llamando, está tratando de captar tu atención porque hay algo que te quiere decir y nosotros miramos hacia el lado y no respondemos. Así que aún en este verso que pareciera que lo hemos leído tantas veces y que lo tomamos ligeramente, hay un llamado de parte de Dios. Te estoy llamando, escúchame, te estoy llamando, responde. Y vemos cómo Abraham responde y le dice, heme aquí. Entonces comienzan unas instrucciones. Comienzan las instrucciones de Dios para Abraham. Dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Cuando usted lea la palabra del Señor, no tome desapercibida ninguna palabra. Porque fíjese que Dios le está diciendo, toma a tu hijo. Y le resalta, a tu único hijo. Por alguna razón Dios está resaltando. O sea, te estoy diciendo a tu hijo, no tomes uno de tus hijos, porque nosotros sabemos que Isaac era el hijo de la promesa. Había este hijo, porque era a este al que él estaba llamando a ser sacrificado. Pero dice y resalta, ¿a quién amas? Es fácil que usted suelte lo que no ama. Es fácil que lo que no está en tu corazón tú lo sueltes. Lo que no se ama no se aprecia. Lo que no se ama no se valora. Sigo, porque esto no es un retiro de matrimonio. Pero ¿sabe qué? Yo creo que aún en esa área Dios nos está redarguyendo. Hay parejas en este lugar que Dios te está diciendo, ama a quien tienes al lado. Ama a quien tienes al lado. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Entonces le dice, y vete a la tierra de Moriah. Qué bueno que Dios da instrucciones precisas. Dios resalta aspectos como al que amas, pero también le dice, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham es conocido como el padre de la fe.
Y es interesante que en los versos que acabamos de leer en este libro de Génesis, su vida está siendo probada y la obediencia es un factor importante para el cumplimiento de una promesa. Hay una demanda de Dios en estos versos. Dios está poniendo a prueba la fe y la obediencia de Abraham. ¿Sabe qué? Hay gente que está cómodo. Hay gente que no tiene medidas de precaución. Hay gente que no tiene protección para su familia. Hay gente que no tiene protección, y yo no te estoy hablando de alarmas de seguridad. Yo te estoy hablando de una cobertura. Yo te estoy hablando de que tu familia tú la tienes que proteger. Tu familia tú la tienes que cubrir con la sangre de Cristo. Y sabe que hay gente que anda por ahí con pasivos. Con la guardia, nada, si en mi casa nunca va a pasar nada. Así pensábamos. Usted sabe, nosotros llevamos y declaramos que tampoco va a pasar. Si alguien llega con la mano seca y usted sabe lo que le pasó. En el edificio de allá por 18 años, nunca, nadie. Algo Dios nos quería enseñar. Y es que las cosas no las podemos dejar para luego. Pero en eso, aún dentro de nuestra vida espiritual. ¿Sabe qué? Eso de dejar, tener una intimidad con Dios para luego, eso se acabó el tiempo. Eso de dejar, consagrar mi vida a Dios y ponerme a trabajar en lo que Dios me ha llamado a trabajar, eso ya se quedó. Porque ¿sabe qué? El enemigo no descansa y él solamente vino a matar, hurtar y destruir. Pero Dios está llamando a una iglesia a que esté alerta. Una iglesia a que aún esas áreas de debilidad las tenemos que cubrir. Y no podemos estar la que a mí no me va a tocar. A mí no me va a tocar. Cúbrase con la sangre de Cristo. Cubre tu familia. Examina lo que está pasando en tu casa. Examina la vida de tus hijos. Por dónde el enemigo se está filtrando. Cuáles son las áreas vulnerables. Y ahí tienes que poner protección. Amén. Dios probó a Abraham. Dios prueba. Dije, Dios no tienta. Así que dije, Dios prueba a las personas para afirmarlas y fortalecerlas. Satanás tienta a la gente para hacerlo caer. Así que el que tienta es el diablo. Dios simplemente nos prueba para ver, aleluya, si ya estás listo para ir a la próxima dimensión que Dios tiene para tu vida. No se puede entender la historia hasta que la has leído hasta el final. Porque alguien que no había estado relacionado con esta historia diría, pareciera que Dios da para luego quitar. Así que Dios no estaba mandando a Abraham a cualquier sitio. Dios lo estaba mandando a hacer un sacrificio para el lugar que él había determinado que él iba a proveer. Así que hay cosas que Dios te está mandando a hacer. Confía, porque ya Dios lo tiene todo planificado. Ya Dios lo tiene todo determinado. Así que Moriah quiere decir Jehová proveerá. Hay un pacto, mire, de tantos años, y busque la palabra. Está aquí escrito. Y la palabra que Dios da, no importa los años que pasen, la palabra se cumple. Y nosotros lo vemos cada vez que usted ve un arcoíris tan hermoso. Recuerde el pacto que Dios hizo con Noé. Terminé la conversación y donde había escrito el nombre, paré lo que estaba haciendo y comencé a declarar que toda maldición que hubiera sido declarada sobre la vida de mi padre, cuando estuvo asistiendo a ese lugar, había sido rota. Que si alguna palabra estaba determinada para su genealogía, alguien tenía que pararla. Por lo tanto, yo declaraba al enemigo inoperante que no tocaba a mi familia, que eso no me llega a mí. Yo no sé si usted entiende a lo que Dios nos está trayendo en esta mañana. Yo no sé si tú recuerdes quién dentro de tu genealogía fue el primero que conoció al Señor. Porque al igual, aleluya, que Noé declaró una palabra de maldición sobre la vida de Cam, y que vemos que en todo el transcurso
ese pueblo, esa tierra fue siervo del pueblo de Dios. Pero si hubo una palabra de bendición, si hay una palabra de bendición determinada, oh, yo la quiero. Si alguien le dijo a mi papá, tú vas a ser prosperado, tu genealogía, tu generación le va a servir al Señor, entonces yo declaro que esa palabra es mía para mi generación, es mía para todos los que sean míos y tengan que ver con mi línea. Entonces entendí que quizás hay gente en este lugar que usted analice, porque lo que yo quiero es que usted analice un momento, tome un momento, piense, hay alguien antes de usted en su casa que es cristiano. Hay alguien en este lugar que usted es la primera generación de gente que le sirve a Dios. Hay alguien en este lugar que usted es la primera generación, que ustedes son los primeros, levante la mano, que ustedes son los primeros cristianos, que no hay para atrás alguien que usted recuerde que le haya servido al Señor. ¿Sabe qué? En tu boca está la palabra de bendición para tu generación. Tú eres que tienes que comenzar a marcar la bendición que va a seguir a tu familia. Y quizás hay gente de tu familia, porque lamento que mi padre nunca me vio en un altar predicando. Pero soy la primera pastora de su genealogía. Pero mire, esto es más interesante todavía, porque Saraí, cuando Dios llama a Abraham, Saraí estaba con él. El llamado que Dios hizo a Abraham, aunque lo hizo a él, le tocaba a ella. Porque si no le hubiera tocado a ella, no le cambiaba el nombre a ella también. ¿Eso no es? ¿Sabe? Saraí, su nombre, lo que encontré, y pueden haber muchas más definiciones, quería decir dominante. Pero el Señor le tuvo que cambiar el nombre en el capítulo 17 a Saraí, y le puso Sara, princesa, madre de generaciones, madre de multitudes. Igual que Abraham, su nombre fue cambiado. Entonces, entendí que en mi generación no había pastoras, pero fui injertada en un tronco que tenía herencia pastoral. Por lo tanto, me alcanzó. Aleluya. ¿Sabe? Esta semana era determinada, la semana de la mujer. Y mujer, tú tienes que entender que Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Que si estás sola, que si eres madre soltera, Dios te da la fuerza. Dios está contigo. Él no te suelta. Él está ahí para ti. Y Él es tu provisión. Él es tu cobertura. Si eres joven, tu cobertura son tus padres y Dios. Pero mujer, si estás al lado de un hombre a quien Dios ha llamado, o hombre, si estás al lado de una mujer a quien Dios ha llamado, ¿sabe qué? Aunque Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, eso no incluía deja a tu mujer, sino que tómatela de la mano y comiencen a caminar juntos, porque lo que tengo, lo tengo para los dos. Así que es tiempo, mujer, de que caminemos de la mano de nuestros esposos. Esposos, es tiempo que camines de la mano de tu esposa. No es detrás. Antes decían, detrás de cada hombre hay una
mujer. Óigame, eso no es aquí, porque aquí las mujeres caminamos al lado de nuestros esposos, sabiendo que Dios también tiene algo con cada una de nuestras vidas. Así que yo no sé si tú, pero yo bendigo a la mujer en esta su semana y declaro que eres mujer virtuosa y que lo que dice Proverbios 31 está hablando de ti. Así que, mujer, párate, toma la posición que tienes en Dios. Deja de llorar, deja de lamentarte, comienza a hacer aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer. Oh, yo creo que Dios tiene algo grande con la mujer. Y es tiempo de que nosotras estemos dispuestas a hacerlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que si estás injertado en un tronco donde hay llamado, donde hay bendición, donde hay palabra, eso es para ti. Entonces comenzaba a analizar. Quiere decir entonces que en Génesis capítulo 12, ya estoy terminando porque vamos a ver si logramos llegar al tercer día. En Génesis capítulo 12, Dios hace un llamado a Abraham. Dice, pero ahora había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo me imagino a Abraham camino a la tierra de Moriah, recordando la bendición que Dios había declarado desde su genealogía, desde su descendencia. Había declarado una bendición sobre la vida de Sem. Esa bendición le tenía que llegar a él. En el capítulo 12, cual sea la etapa en la que él tenía 75 años cuando Dios lo llamó y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces yo me imagino a Abraham recordando: cuando yo tenía 75 años, Dios me dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Óigame, es como yo decirle: múdate y yo te voy a decir cuándo parar. Es como decir: haz lo que yo te estoy diciendo, pero sigue cuando yo te diga para. Eso cuando le están echando el cafecito a uno. Yo te aviso cuando parar. Sigue ahí, sigue echando ahí. Yo te aviso. La persona que está echándolo es como que: ¿y cuándo es que voy a parar? Pero la realidad es que en esta ocasión también Abraham se movió a hacer algo que Dios lo estaba llamando a hacer, pero en obediencia Dios le estaba diciendo: vete. Porque en el versículo 2 le estaba declarando: y haré de ti una nación grande. En el versículo 7, en el versículo 2 en adelante comenzamos a ver 7 elementos de la promesa que Dios le estaba dando. Óigame, le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que mostraré. Porque hay cosas en nuestras vidas que Dios tiene que remover. Y esto simplemente usted no lo coja literal. No te está diciendo a ti: deja tu familia y sigue caminando. Porque ya dije que la familia tuya inmediata, tu esposa, tus hijos, son la gente que tienen el llamado de Dios, aleluya, para su vida, igual que lo tienes tú. Pero hay 7 elementos, 7 bendiciones que Dios proclama sobre la vida de Abraham. Y yo me imagino a Abraham caminando hacia el monte de la provisión, donde Dios proveerá, pensando: Jehová me dijo: haré de ti una nación grande. Dios le pidió a Abraham que dejara su hogar y su familia, su padre, Taré. Usted sabe que el padre de Abraham era idólatra. Había un ambiente, un medio ambiente del que Dios tenía que sacar a Abraham, porque eso no le agradaba a Dios. Y le prometió crear una gran nación a través de él. La nación de Dios, la nación hebrea. Dios los apartó para que fueran agentes que alcanzaran a otras naciones. Este primer elemento y el séptimo son los más importantes. Yo no sé, Nazaret, si tú entiendes cuál es la dimensión a la que Dios nos quiere llevar, y por lo tanto está madurándonos, está llevándonos en el proceso, nos está probando a ver si en nuestras manos Él puede poner naciones. Recíbalo si usted así lo desea. Porque Dios dice: haré de ti una gran
nación. Yo creo que hay familias en este lugar que Dios los pone porque quiere que de ti salga una gran familia. Una gran familia donde se va a manifestar lo próximo que Dios dijo. De Nazaret Dios va a ser una gran iglesia. Un gran pueblo de Dios. Oh, no se conforme con lo que usted ve en este lugar. Porque yo creo que la promesa que Dios le dio a Abraham me alcanza a mí, alcanza a mi generación, alcanza a mi iglesia. Aleluya. ¿Alguien lo cree en este lugar?